Saludos a todos amigos y amigas de este espacio de YouTube, Clínica Legal de Orientación para Adultos Mayores. Vamos a hablar hoy del tema de qué pasa con las cuentas de ahorros y de cheques que se tienen en los bancos al fallecimiento de un titular. Cuando una persona fallece en Puerto Rico y en la mayoría de las jurisdicciones, los bancos van a congelar las cuentas de ahorros y de cheques a nombre del difunto tan pronto se enteran del fallecimiento. Esto se hace para proteger el caudal hereditario y evitar retiros indebidos antes de que se inicie la sucesión, es decir, antes de que se haga la delación, que es el momento en que se determina quiénes son los herederos legítimos y entonces, mediante toda la reglamentación vigente que iremos viendo más adelante, se dan los fondos que corresponden a cada heredero. ¿Qué pasa cuando las cuentas de esta persona están a nombre de él? ¿Qué pasa en general con las cuentas? Bueno, las cuentas cuando son individuales el banco las va a congelar y solo podrán ser liberadas una vez se presente toda la documentación necesaria, que a vuelo de pájaro es la declaratoria de herederos o testamento debidamente protocolizado y se tramiten los permisos de Hacienda, como son la planilla de caudal relicto, la certificación de deuda o no deuda de Hacienda. Eso es con las cuentas que están solamente a nombre del fallecido, del difunto o la difunta. Las cuentas conjuntas con derecho de sobrevivencia, esas son las cuentas, por ejemplo, las cuentas de cheque que dicen I-O. El cotitular sobreviviente generalmente puede disponer de los fondos sin necesidad de pasar por la sucesión, porque el contrato bancario permite el retiro inmediato. En tercer lugar están las cuentas mancomunadas. Estas son las cuentas que tienen una I, fulano de tal y fulano de tal. En este caso se va a requerir la firma de todos los cotitulares. Si uno de ellos fallece, la cuenta se congela hasta que se haga la sucesión. Pero preguntamos, ¿qué acciones pueden prevenir que se congelen las cuentas? No se puede evitar totalmente la congelación de cuentas individuales a nombre del difunto, porque la ley protege a los herederos y a los acreedores, pero sí existen mecanismos de planificación. Número 1, designar beneficiarios. Beneficiario POD, Payable on Death, o DTOD, que son Transfer on Death. Algunas instituciones permiten nombrar un beneficiario directo que recibe el dinero sin pasar por la sucesión. Tienes que preguntarle a tu banco si tiene este tipo de cuentas que permiten la transferencia del dinero de la cuenta al momento del fallecimiento. También hay cuentas conjuntas con derecho a sobrevivencia, que son las cuentas que he mencionado, I-O, fulano de tal o fulano de tal. Si uno de ellos fallece, el otro, el sobreviviente, puede acceder a los fondos de inmediato. Y en tercer lugar, una forma un poco más compleja, más completa, es el fideicomiso en vida. El fideicomiso en vida, digo. Los bienes, incluyendo cuentas, se transfieren al fideicomiso y no se congelan al morir el otorgante. En cuarto lugar estarían los seguros de vida o las anualidades. Aunque no son cuentas bancarias, cumplen la función de proveer liquidez inmediata al beneficiario. Pero esto en vida de la persona que hace la cuenta, del cuentaviente, es que puede determinar quiénes van a ser sus beneficiarios. También existe la planificación notarial mediante poderes duraderos o acuerdos previos
que pueden facilitar la administración del dinero en vida. En cuanto a los poderes duraderos, recuerden ustedes que estos poderes son eficaces en vida del poderdante. Una vez el poderdante fallece, ya no tienen ningún tipo de validez. Y las atribuciones que se le daban en el poder duradero al apoderado pierden total eficacia. Vamos a pasar ahora a una parte que es un poquito más técnica, pero que es bueno tenerla en cuenta para saber qué hacer en caso del fallecimiento de un tenedor de una cuenta de ahorros o cheque de una cuenta bancaria. Hablemos de los pasos y documentos para liberar cuentas bancarias tras el fallecimiento. En primer lugar, necesitas el acta de defunción. Es un documento base que certifica el fallecimiento y se solicita en el registro demográfico. El banco no actúa sin este documento. En segundo lugar, la determinación de herederos o testamentos. Esto es lo que se llama la conocida declaratoria de herederos. En ella, el tribunal certifica quiénes son los herederos legítimos. Y si hay testamento, y por lo tanto no hay entonces declaratoria de herederos, debe estar ese testamento protocolizado por notario y presentado al registro de testamentos. Si no hay testamento, se tramita la declaratoria de herederos, en la que el tribunal de primera instancia o por vía notarial, también se puede hacer, lo permite en muchos casos. Este documento define, como he dicho, quiénes son los herederos legítimos y legales. Pero además de tener el certificado de defunción o el testamento protocolizado e inscrito, el banco te va a pedir la planilla de caudal relicto de Hacienda, un relevo de deudas con Hacienda, en la que después de someterle una determinada información a Hacienda, Hacienda entonces investiga en sus libros y determina si esta persona tiene deudas, y si tiene deudas no te va a emitir un relevo o te va a emitir un relevo parcial hasta tanto se le pague lo que se le debe. Hacienda siempre va a cobrar primero. Si el difunto o la difunta no tenían cuentas, no tenían deudas con Hacienda, entonces se emite un relevo total y entonces de ahí en adelante puedes seguir con el trámite. Recuerden que todo caudal hereditario, dinero, propiedades, vehículos, debe declararse al Departamento de Hacienda para que Hacienda entonces tome la determinación de si emite el relevo o no. Se presenta la planilla de caudal relicto dentro de los 9 meses del fallecimiento del tenedor de las cuentas. Hacienda, como digo, emite la cancelación de gravamen y entonces el banco puede liberar los fondos siempre y cuando que se le entregue un cuarto documento, que es la certificación del banco. Certificación de deuda o no deuda contributiva. Certificación de caudal relicto procesada. Esto asegura que el Estado cobre contribuciones antes de que se distribuyan los fondos. También existe el caso en el que el banco va a pedir una resolución o autorización de los herederos. Los herederos deben acordar y autorizar al banco cómo se manejarán los fondos. Generalmente se firma una resolución de herederos que puede ser una escritura de división y adjudicación de bienes hereditarios o algún documento específico que el banco tenga ya preimpreso. Entonces, con todos esos documentos, el banco puede hacer la erogación de los fondos. La carta de partición o traspaso también sería necesaria en el caso de que los herederos ya hicieron la participación.
se presenta copia de este documento al banco y el banco deposita la entrega a cada heredero según corresponda. Normalmente, en la mayoría de los casos, lo que hay que presentar es resolución de herederos, o sea, la declaratoria de herederos, el relevo de Hacienda, la certificación de no deuda con Hacienda. Y entonces todos los herederos se presentan con esos documentos al banco, piden una cita, se presentan con esos documentos y el banco divide, si son 3 personas, pues divide y le da un cheque con una tercera parte de los fondos a cada uno. Si ellos ya han dividido entre sí, entonces se presenta una resolución notarial en la que ellos se dividan las hijuelas como ellos estimen pertinente y se presenta con todos los documentos anteriores al banco. Con todos esos documentos se hace una gestión directamente en la sucursal donde estaban las cuentas. El banco valida y procede a liberar los fondos total o parcialmente según se haya acordado. Hay que decir como una nota legal práctica que sin planificación previa todo va a tomar más tiempo. El proceso puede demorar meses porque van a intervenir tribunales, notarios y Hacienda. Por eso muchas familias optan por cuentas conjuntas, fulano de tal o fulano de tal. Cualquiera de los dos puede sacar el dinero. Pueden también optar por beneficiar a un designado mediante contratos particulares con el banco y hay que ver si el banco los permite, que pueden ser o que se le dé los fondos a un designado al momento del fallecimiento o que esta persona sea designada, sea la que determine qué se va a hacer con esos fondos. Se puede también hacer un fideicomiso para evitar la congelación de los fondos, lo cual ya expliqué es una opción un poco más compleja. Si ya existe caudal hereditario, propiedades, cuentas, deudas, las cuentas personales del difunto se consideran parte de la herencia. De manera que prevenir la congelación absoluta no es posible si no haces una planificación previa. Amigos y amigas, espero que esta información les haya sido útil. No empece lo técnica que pueda hacer en algún momento. Yo estoy siempre a sus órdenes y hasta una próxima.